nuestra vida. Vamos a comenzar, como dije, un curso bíblico son unas 10 temas acerca de la Eucaristía, que esto es realmente el motivo por el cual estamos aquí, ¿verdad? Porque sus hijos van a hacer la primera comunión, van a recibir a Cristo en la Eucaristía, su comunión por primera vez. Por eso se llama primera. No debe ser la última. Al siguiente domingo tráiganlos otra vez a misa, por favor, porque los niños no manejan, ¿verdad que no? Los niños no manejan. Al siguiente domingo hay que traerlos a comulgar otra vez, y al siguiente otra vez, y otra vez, y otra vez. Y si pueden entre semana, cuando puedan, y Dios les dé el tiempo y la oportunidad, llévenlos y ustedes comulguen con ellos, para que ellos vean el ejemplo también. Entonces, este tema va muy acorde, porque vamos a estudiar nosotros como adultos, como papás de los niños, ¿dónde está la Eucaristía? ¿Cuál es el significado? ¿Dónde está la Eucaristía? En la Sagrada Escritura, ¿sí? Entonces, este curso se titula La Eucaristía es la fuente y culmen de toda nuestra vida cristiana. La fuente y culmen. Ahorita vamos a explicar esas palabras un poquito más a detalle, ¿verdad? Pero simplemente para que vean, miren, ojalá alcancemos a terminar los 10 capítulos. Todos ellos van en la Sagrada Escritura. Aquí, por ejemplo, veremos en el Génesis, al principio de la creación. Ya está ahí, en el plan de Dios, ya está ahí prefigurada la Eucaristía, desde el Génesis. Luego vamos a ver en los patriarcas, como Abraham, ¿sí? Como Abraham también, con su hijo Isaac, ahí está también la Eucaristía. Dios ya nos está anunciando en todas esas, ¿cómo se llama? Libros del Pentateuco, ¿sí? De la historia de la salvación. Desde todo el origen de la Escritura, la Eucaristía está presente en la Biblia, ¿ok? Vamos a ver cuando el pueblo de Israel también fue liberado, ¿verdad? Que fue liberado de la esclavitud de Egipto. Ahí también Dios anunció la Eucaristía. Vamos a ver cómo lo hizo, cómo Dios anunció cuando ellos fueron liberados de la esclavitud de los egipcios. Luego vamos a ver en el tabernáculo, ¿verdad? Cómo está la presencia de Dios, y está prefigurada la Eucaristía. ¿Qué era esto también para el pueblo judío y después para nosotros como católicos? ¿Cómo está ahí la presencia de Dios, forma real? Luego vamos a ver algunos de los milagros de Jesús. Cuando Él hacía milagros, también muchas veces lo hizo para enseñarnos que ahí va a venir la Eucaristía. Esos milagros tienen un significado y significan que Cristo está anunciando la Eucaristía. Entonces, luego vamos a ver un discurso esencial para todos los católicos, el capítulo 6 de San Juan, donde Jesús da un discurso acerca del pan de vida, la Eucaristía. Es un tema central para todo católico, el capítulo 6 de San Juan. Vamos a ver desde luego la última cena del Señor, donde Él instituyó la Eucaristía, y cómo esa última cena está conectada con su sacrificio en la cruz, donde Él derramó su sangre, ¿verdad? La misma que nosotros comulgamos en la comunión, ¿ok? Vamos a ver cómo los discípulos de Maús, cuando iban de regreso a su pueblo, Jesús se les aparece y les parte el pan a ellos, y entonces se les abren los ojos y los oídos y reconocen a Cristo en el pan, en la Eucaristía, ¿ok? Vamos a ver ese capítulo de los discípulos de Maús. Y por último, fíjense cómo comenzamos en el primer libro, el Génesis, terminamos en el último libro de la Escritura, el Apocalipsis, donde ya veremos la misa en el cielo, y cómo nosotros estamos conectados con ellos en la misma misa, y estamos alabando al mismo Dios junto con todos ellos en el cielo, en la misa, conectados con la misa que se celebra en el cielo. Es algo maravilloso. Y yo sé, créanme, yo cuando yo descubrí esto, yo me enamoré de la misa, porque vamos a ver poco a poquito. Por eso digo que no se pierdan las clases, porque poco a poquito vamos a ver la maravilla de lo que es la misa. Y por eso cuando uno encuentra una perla preciosa, como Cristo dijo, cuando tú encuentras una perla preciosa, vendes todo
y tú te quieres quedar con la perla preciosa. Esa perla es Cristo en la Eucaristía y lo encontramos en la misa. Entonces cuando tú encuentras esa perla, tú dejas muchas cosas y vas a buscar a Cristo en la Eucaristía. Como dijo hoy el sacerdote, que dijo, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Qué tienes en primer lugar tú? ¿Cuáles son tus prioridades? Y dijo él, Dios debe ser la número uno. Entonces aquí lo vamos a ver eso. Va a ser básicamente, estoy dando un bosquejo de todo el curso. Hoy solamente vamos a hablar de esto, del 1, un poquito. ¿Por qué dar este curso? Ya lo dije, porque queremos conocer a Cristo, Eucaristía en la Biblia, encontrarlo en la Biblia. Queremos aprender como adultos, conocer un poquito nuestra fe, dar razón de nuestra fe. Si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está la misa en la Biblia? ¿Dónde está? ¿Quién me podría contestar, católicos? Todos levanten la mano. Yo puedo contestar. Todos pueden contestar. Y lo vamos a aprender. Lo vamos a ir aprendiendo, ¿me entienden? Por eso vamos a aprender, porque necesitamos eso. Si una vez te pregunta a ti algún hermano, oye, ¿y la misa? ¿Dónde está en la Biblia? Tú porque creciste católico. Tú creciste desde pequeñito. Levante la mano los que desde niños van a misa. Los llevaron y todo. Tú ya estás acostumbrado, pero fíjate, pon atención, como si tú nunca hubieras ido a una misa, si nunca hubieras entrado a ese extraño culto de los católicos. Tú entras a la iglesia, supongamos que eres protestante toda tu vida y nunca has entrado a una iglesia católica. Un día por pura curiosidad te metes a la misa y ves que entra la gente y hace esto. Agua bendita. Lo primero que ves, el agua bendita. Y luego entras y te sigues en la misa y luego ves cirios, están prendidos ahí las velas. Ves un altar, hay una mesa, un altar. Como dijo un muchacho, allá en el escenario. No es un escenario, es un altar. Es un altar. Entonces wow, ¿por qué un altar? En las otras iglesias casi no tienen altares. Ahí sí tienen escenarios. Allá sí son escenarios, allá sí hay música y todo, allá sí es un escenario. Aquí no, aquí tú ves un altar al frente con velas. Y luego a veces hay humo ahí. Hay una persona revestida bien curioso y empieza a echar humo ahí. Tú dices, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? En un antiguo culto, ¿qué es esto? ¿Sí? Y luego ves que dicen todos ahí, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios. ¿Qué es eso? Cordero de... Santo, 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 santo es el Señor. Y tú dices, wow, está bonita la oración. Pero, ¿qué es todo eso de la misa católica? Entonces, cuando hablamos de la Eucaristía, hablamos de la misa, ¿ok? Cuando hablamos de la misa, hablamos de la Eucaristía. Porque al centro de la misa está Cristo en la Eucaristía, ¿sí? Entonces aquí vamos a estar hablando de la misa y vamos a estar hablando de la Eucaristía, que son cosas intercambiables. Cuando tú vas a misa, tú vas a la Eucaristía. Cuando tú vas a la Eucaristía, es en la misa, ¿verdad que sí? Entonces, por eso es por lo cual vamos a aprender este curso bíblico, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿ok? En la Escritura. Es así se llama nuestro tema de hoy, ¿verdad? La Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana, ¿sí? Y vamos a ver por qué y en qué sentido decimos que la Eucaristía, que la Eucaristía es el fuente y culmen. Entonces, mire, como dije, todos los temas los vamos a estar viendo a la luz de la Escritura. El día de hoy vamos a basarnos aquí en el Catecismo, aunque sí vamos a estar viendo pasajes de la Biblia, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Pero hoy nos vamos a basar en la doctrina de la Iglesia para irla conociendo, y ya el domingo que viene, Dios mediante, comenzamos directamente con el libro del Génesis, ¿ok? Entonces, ¿en qué sentido decimos nosotros? Porque la Iglesia nos enseña a nosotros que la Eucaristía, Jesucristo ahí presente, es la fuente y también es el culmen de nuestra vida cristiana. Catecismo 1324. La Eucaristía es la fuente y el culmen de nuestra vida cristiana. ¿Por qué decimos eso, hermanos? ¿Por qué se imaginan que la Eucaristía? Estoy diciendo
La iglesia nos enseña que eso es lo más importante de todo, la Eucaristía. ¿Por qué será la fuente de donde brota todo el bien de la iglesia? La fuente. Muy bien, ya lo dijo todo la señora. Un aplauso, por favor. Es verdad, honestamente lo dijo perfecto. Porque es como dijo usted, el principio y el fin. Dios es el principio y el fin, ¿no es cierto? Ahorita lo vamos a ver, eso estaba escrito aquí. Dios es el principio y el fin. Entonces, si Cristo está en la Eucaristía es el principio y el fin de todo, la fuente. Vamos nosotros como un siervo buscando las fuentes de agua viva, la fuente. Vamos alimentándonos porque tenemos sed. Y Cristo, la Eucaristía es Cristo mismo. Entonces ahí está la fuente del agua viva, la fuente de donde todo comienza, toda nuestra fe, todo. Como decíamos hoy en un bonito ejemplo, ¿verdad? De un árbol. Un árbol plantado junto al río. ¿Se acuerdan del Salmo? Eso fue lo que dijo hoy el Salmo, fíjense. Como un árbol plantado junto al río, así es el hombre que confía en el Señor. Dice la Escritura, como un árbol plantado junto al río. ¿Por qué ese árbol es algo bueno? Porque no le falta el agua. Sus raíces están cerca del agua. ¿Verdad que sí? Ese árbol va a crecer fuerte, va a dar fruto, dice el Salmo, porque está en la fuente de agua viva, ¿sí? Entonces, ahí se origina el bien del árbol, ¿verdad que sí? Ese es el origen, como dijo ella, es el principio. Ahí está en el agua. Si le faltara el agua, el árbol se va a secar. Pero ahí está la fuente. Entonces, toda nuestra vida católica, cristiana, toda nuestra vida tiene como fuente la Eucaristía. De ahí nos vamos a fundar nosotros. ¿Y por qué? Porque la Eucaristía es Cristo mismo. Es el mismo Jesús ahí. No estamos exagerando, estamos diciendo la pura verdad. Dios es la fuente de nuestra vida, el principio y el fin último. Y en la Eucaristía está Cristo ahí. Por tanto, la Eucaristía es la fuente, el principio de todo, ¿sí? Lo necesitamos. Pero además de que es la fuente, también es nuestra meta final, como dijo ella. Lo dijo muy bien la señora. Además de que es la fuente, el origen, también es nuestra meta final. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos del tema del cielo? Que decíamos, es nuestro fin último, el cielo, ¿va? Y estar al cielo es estar con Dios, viéndolo cara a cara como es Él. Ese es nuestro fin último. Entonces, por eso también la Eucaristía es el culmen, es la meta final, ¿verdad? Como decíamos en un ejemplo, cuando tú vas subiendo por la montaña de la vida, te encuentras con obstáculos, está muy pendiente, hay muchas piedras, está resbaladizo, hay otras partes más bonitas, donde hay arbolitos, donde hay frutos, y tú vas andando por esa, ¿quieres llegar hasta dónde? Hasta la cima, hasta arriba, hasta donde sea tu vocación, hasta allá, hasta arriba quieres llegar, es tu fin. Y ya cuando llegas a la cima y que ves todo el horizonte hacia abajo y el sol saliendo allá en el horizonte, ¿hacia dónde más puedes ir? Ya llegaste, ya estás ahí. Esa es tu meta, ¿no? La Eucaristía también es nuestra meta. No solo es la fuente, sino que es lo máximo a lo cual podemos aspirar, es lo más grande que puedes tener. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es Cristo mismo. Es lo más maravilloso y grande que puedas tener. Cristo mismo, en forma real. Como les decíamos hoy a los niños en el catecismo, un sacramento, los sacramentos, es la forma como Dios comparte su vida con nosotros. Dios comparte su vida. ¿Cómo la comparte con nosotros? Cuando nos da la Eucaristía, nos da los sacramentos. Así la comparte con nosotros. Por ejemplo, nosotros compartimos nuestra vida con nuestros hijos, con nuestra esposa, esposo, nuestra familia. ¿Cómo la compartimos? Conviviendo, sirviéndolos,
trabajando por ellos, conviviendo, pasando buenos momentos juntos, en las buenas y en las malas, estando seguros de que ellos van a hacer lo mejor en su vida, dándoles educación. Compartimos nuestra vida con ellos. ¿Y Dios cómo comparte su vida con nosotros? Con los sacramentos. Dios nos da su pan, dice, tómalo, aquí estoy yo, aliméntate, quiero compartir contigo. En la confesión, ahí está listo esperándonos, con los brazos abiertos, quiere compartir su vida con nosotros. Esos son los sacramentos también, como Dios comparte. Entonces, es fuente y meta final porque es Cristo mismo, ¿sí? También es fuente y culmen porque en la Eucaristía participamos de la vida de Dios, de la vida trinitaria. ¿Quién es Dios? ¿Quién es la Santísima Trinidad? Doña Cristinita. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, me faltó leerles aquí, la Eucaristía, fuente y culmen de toda la vida cristiana. Todos los demás sacramentos y todos los ministerios, todo lo que hacemos en la iglesia y todas las obras de apostolado, como esta clase, todo lo que hacemos en la iglesia, están unidos a la Eucaristía y hacia ella se ordenan, hacia ella van. Todo lo hacemos por la Eucaristía. Las clases, los otros sacramentos, todos son para ir a la Eucaristía. Es el culmen. ¿Me dejas hacer un comentario ahí? Pásale. Aquí como está diciendo que la Eucaristía es lo más importante, todo gira en torno a la Eucaristía y a ella se ordenan. Pero yo, por ejemplo, he visto algo, cuando no hay catequesis los domingos, la Eucaristía, la asistencia disminuye considerablemente. Eso es algo que yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Cuando no hay catecismo, ¿es más importante el catecismo o la Eucaristía? Ir a misa los domingos. Estamos viendo que la Eucaristía es lo número uno, es lo más importante. Todo lo demás, si tú rezas, si tú vas al Santísimo, si tú vienes y das catequesis, si tú vienes y participas de una clase, si tú vas a una hora santa, si tú vas y visitas a un enfermo, hagas lo que hagas, nada sustituye la Eucaristía, nada es más importante que la Eucaristía, nada. ¿Por qué? Ya decía mi esposa ahorita, porque es Cristo mismo el que se nos da. Entonces, pensemos en eso. Yo quisiera que cuando no haya catecismo, la misa haya la misma asistencia, porque mientras sea diferente, quiere decir que no estamos aprendiendo todavía. No estamos aprendiendo que la Eucaristía es más importante incluso que esta clase. Ir a misa es más importante que estar aquí, ¿sí? Pero a veces tomamos más venimos aquí más por compromiso, por obligación, ¿verdad? Pero pues no debe de ser así, hermanos. Entonces pensemos en eso. Es de la señora este. Entonces, hermanos, y bien como dice aquí, siguiendo con ese punto, la Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la iglesia. Todo el bien, todo lo que la iglesia pueda tener como su bien supremo, todo. Su bien espiritual es la Eucaristía, porque es Cristo mismo nuestra Pascua. Cristo mismo. Nuestra Pascua, así como, ya lo veremos más adelante, así como los judíos celebraron su Pascua, su paso, nosotros también, Cristo es nuestro paso de la muerte a la vida. Cristo es nuestra Pascua. Cristo resucitado en la Pascua es el paso de la muerte a la vida a nosotros. Es quien nos da la vida, es nuestra Pascua. Él nos lleva de la muerte a la vida. Entonces, todo el bien espiritual, hermanos, todo el bien espiritual de la iglesia está en la Eucaristía, porque la Eucaristía es Cristo mismo. Por eso yo les decía una vez, hermanos, y recuérdenlo, la misa es lo más grande y maravilloso que existe en este mundo. Lo más grande y maravilloso. ¿Por qué? Ahí está todo el bien, porque está Cristo mismo. La misa, hermanos, dicho de forma, es lo que mantiene el mundo girando, la misa. Porque la misa es el bien mayor de la iglesia y el bien mayor que Dios nos ha dado. Y ese bien es el que da toda la bendición primero al mundo, a través de los hermanos, a través de la sal que está en la tierra, los cristianos.
Dios derrama toda su bendición en la Eucaristía y para mucho el mal. Porque aquí en la Eucaristía hasta el enemigo dobla la rodilla. Hasta los demonios doblan la rodilla aquí en la Eucaristía. Porque es Cristo mismo. Entonces por eso ahí se contiene todo el bien espiritual de la iglesia. Todo. Por eso los católicos que tienen tiempo y oportunidad y que saben y conocen bien, el momento más importante y bello del día es ir a misa. Ya lo decía Juan Pablo II, el Papa grande, que en paz descanse, el santo. Él decía, el momento más importante de mi vida, la misa, la Eucaristía. Y no solo él, o sea, para cualquier católico que sabe esto. Fíjense, yo aprendí esto. Cuando tú te levantas en la mañana, despiertas. Si tú sabes que vas a comulgar ese día, empieza a prepararte. Wow, hoy voy a recibir a Cristo en la Eucaristía. Dios va a venir a mí, que soy tan indigno. Wow, dice, empieza todo tu día, dice, yo voy a ir a la Eucaristía. Todo lo demás va a girar en torno al mayor bien espiritual. Todo lo demás en mi día. Yo me levanto y voy a estar tratando, y voy a tratar de vivir bien mi mañana ese día porque voy a ir con Cristo. Más tarde voy a ir a que Cristo, a recibirlo. Y después cuando ya lo recibes, y es el momento más grande, estás en el cielo, estás con Cristo mismo ahí, y después de ahí, ¿qué vas a hacer? Dar gracias. En todo tu día vas a seguir dándole gracias. Veniste a mí, Señor, ¿cómo es posible? ¿Yo quién soy? ¿Quién soy yo para que hayas venido? Tú que haces todo el bien del mundo, tú que creaste el universo entero, tú que mantienes al mundo girando, bendiciéndolo y parando el mal. Con la misa, ¿quién soy yo? Te la pasas dando gracias todo ese día, y en la noche que te vas a dormir dices, gracias Señor, hoy te recibí. Fue lo más grande que tuve en mi día, te recibí. Y despiertas en la mañana y si sabes que vas a comulgar otra vez, ¿qué dices? Señor, hoy te voy a recibir, concédeme llegar a ese momento. Y si tú sabes un día dices, no estoy al 100, Señor, dame chance, oportunidad de confesarme en cuanto tenga la primera oportunidad, porque yo quiero estar aquí contigo en el mayor, todo el bien espiritual, ¿ok? Entonces, fuente y culmen, hermanos, fuente y culmen, todo el bien espiritual de la iglesia. Aquí en el punto 2, donde decíamos que la Eucaristía estamos participando de la vida trinitaria, de la vida divina, como dijo doña Cristinita, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces aquí, cuando vamos a la Eucaristía, estamos participando. Dios nos da parte con Él, nos da parte, tenemos una parte con Dios. Como cuando tú empiezas a vivir con tu esposo o tu esposa, te casaste, empiezan a vivir juntos en su casa, están compartiendo muchas cosas, ¿verdad que sí? Comparten su vida, comparten la casa, comparten la mesa, comparten todo para los dos, ¿no es cierto? Están teniendo parte juntos, compartiendo la vida. Aquí nosotros, Dios nos hace partícipes y tenemos parte de la vida trinitaria, de la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es Dios. El Padre que está engendrando al Hijo desde toda la eternidad, el Hijo que está con el Padre y que se aman un amor tan grande y tan real, que es una persona, el Espíritu Santo. Y nosotros en la misa estamos participando de esa vida de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos participando con la Santísima Trinidad de la vida divina. Por eso en el Gloria, en todas las oraciones, sobre todo en la doxología, que significa alabanza, que dice ahí, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad de ¿quién? Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo el honor, toda la gloria, porque ahí está Cristo real. O sea, este es el sacrificio, es el único sacrificio de Cristo, es el único que le da gloria verdaderamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nosotros somos partícipes ahí en la misa. Tenemos parte con Dios. Sobre todo cuando comulgamos, es cuando tenemos parte verdaderamente con Él. Toda la misa es una adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el momento culmen es cuando por Cristo, con Él y en Él, a Él se le da la gloria al Padre. Y nosotros somos partícipes, ¿verdad? En la Santísima Trinidad. Esa misa es la hora por la que Dios santifica al mundo, ¿verdad?
y del culto que el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por el Padre. Es el culto que en el, ¿cómo? A ver, y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y a Él y por Él al Padre. O sea, es el Espíritu Santo el que nos ha enseñado a cómo adorar a Dios, cómo alabarlo, cómo rezar. Es el Espíritu Santo que nos inspira y nos dice cómo. Alabando al Espíritu a Cristo, y en Cristo adoramos al Padre. Entonces participamos del misterio trinitario, ¿ok? Entonces esa es la segunda razón por qué es la fuente y culmen, porque participamos de la vida divina también, ¿ok? Vamos adelante para no... Ahí está, miren, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo. El Padre amando al Hijo, engendrando al Hijo, el Hijo amando al Padre, y el amor de entre ambos siendo tan real que es una persona, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ok, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la misa estamos con todos los santos, con María y todos los ángeles en el cielo, dándole gloria y participando de Dios. Eso es la Eucaristía, eso es la misa. Por eso es la fuente y culmen, ¿verdad? Otro motivo más, el tercero, vamos a ver aquí. La Eucaristía nos da un anticipo del cielo y del fin de los tiempos. La Eucaristía, otra vez, es una idea semejante. Estamos ya anticipadamente participando del cielo. El cielo es nuestra morada final, y cuando Dios nos lleve para allá, nos estaremos viendo cara a cara. Pero ya en la misa estamos ya participando también del cielo, ¿verdad? Y por eso dice, como dice San Agustín, Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti, hasta que descansa realmente en Dios, en el cielo. Es cuando ya está nuestra alma en paz, nuestra alma en su total plenitud. Entonces ahí en la misa participamos ya anticipadamente de lo que es el cielo, ¿ok? Vamos a ver, ok, y como número 4, la Eucaristía también es un compendio, como un resumen, una suma de toda nuestra fe. Les voy a explicar esto un momentito aquí. ¿Qué significa? La Eucaristía es como el compendio de toda nuestra fe, porque todo gira en torno a la Eucaristía. Todo gira en torno a la Eucaristía. Y les quiero hablar en este punto, el catecismo está citando a uno de los padres de la iglesia de los primeros siglos, que es San Ireneo de León. Les voy a leer lo que dijo San Ireneo de León y por qué lo dijo, ¿ok? Y eso significa que la Eucaristía es un compendio de toda nuestra fe. Porque él, en ese tiempo, San Ireneo es del siglo II, es un santo padre del siglo II. San Juan el apóstol, ¿verdad? Tuvo como discípulo a Policarpo, San Policarpo, ¿sí? Y San Policarpo fue el maestro de San Ireneo, ¿me entienden? Entonces está San Ireneo, San Policarpo y San Juan apóstol. Entonces ya en el siglo II San Ireneo tuvo que defender a la iglesia y a los cristianos de una herejía que en ese tiempo estaba tomando mucha fuerza. Esa herejía era la herejía de los gnósticos. ¿Quién ha escuchado alguna vez esa palabra? Los gnósticos o la gnosis. Bueno, es una palabra griega que significa conocimiento. Pero en ese tiempo hubo una herejía que ellos, como dije, estaba dando enseñando muchos errores y por lo tanto confundiendo a muchos católicos. Y San Ireneo, el discípulo de Policarpo y de San Juan, aclaró bien las cosas y escribió un libro tan grande defendiendo a la iglesia. Les voy a enseñar el libro. Él lo tituló Desenmascaramiento y refutación de la falsa gnosis. Ese fue el nombre que le puso a su libro, de muchos volúmenes. El encosca y anatropetes pseudónimo gnoseos, dice, desenmascaramiento y refutación de la falsa gnosis. Entonces los gnósticos estaban diciendo esto, escuchen, estaban diciendo básicamente que todo lo que sea espiritual, espíritu, es bueno, y todo lo que sea materia o cuerpo es malo. Eso es lo que ellos estaban enseñando. Y eso, ellos se decían cristianos y católicos, ¿me entienden? Los gnósticos. Entonces San Ireneo les dijo, ¿cómo es posible que tú estés diciendo que todo lo que sea cuerpo y materia es malo? Si tú estás recibiendo el cuerpo de Cristo. ¿Cómo puedes decir que el cuerpo es algo malo? Si tú estás alimentándote del cuerpo de Cristo. Es más, Cristo se encarnó, tomó un cuerpo, se hizo hombre, ¿verdad que sí? Cristo se encarnó
Entonces, ¿Cristo se hizo malo? Por eso les decía, ¿cómo pueden ustedes decir que el cuerpo es algo malo si estás comiendo el cuerpo de Cristo? ¿Verdad? Eso fue lo que él les contestó a los gnósticos, ¿me entienden? Entonces, lo que nos está enseñando es que lo que nosotros creamos de la Eucaristía afecta toda nuestra vida, hermano, toda nuestra forma de pensar. Si tú crees que en la Eucaristía no está Cristo, eso va a afectar tu vida. Tú no le vas a dar importancia. ¿De qué forma? Que digan ellos. ¿De qué forma? Si tú pensaras en tu mente, porque crean, déjenles digo una cosa. Aquí en Estados Unidos, el 70% de los católicos, sobre todo es una encuesta que se hizo en habla inglesa, pero el 70% de los católicos, no sé si van a misa esos católicos o no, 70% no creen que Cristo está realmente presente. ¿Me entiendes? No lo creen. Y se dicen católicos, ¿eh? Yo no sé si van a misa nada más los domingos o no van, o son bautizados pero viven como paganos a lo mejor. Pero el 70%, dijo una encuesta, no creen que Cristo está presente aquí. Entonces, si no creen, ¿qué importancia tiene la misa? Es relativo, ¿no? Por eso te digo, lo que tú creas de la Eucaristía afecta tu vida, afecta mucho. Ustedes, por ejemplo, ¿cómo creen que te puede afectar en tu vida si tú dices, no estoy seguro si Cristo está en la Eucaristía? ¿Cómo te puede afectar en tu vida? Levanten la mano los que creen que Cristo está presente en la Eucaristía. En forma real. Real. En sus pensamientos, en sus sentimientos, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Les felicito a todos, porque eso nos enseña Cristo mismo. Ahora déjale preguntar. Ahora, dale. Ahora levante la mano los que nunca faltan a misa los domingos. Miren, ese es el punto. Está bien, Entonces, miren. a ver, Dale. entonces, ¿crees o no? ¿Y por qué no vienen a misa? Dejen, no. Está bien lo que está diciendo Betty, está muy bien, es verdad. Dios sabe que a veces somos débiles o estamos aprendiendo, pero también Dios sabe cuando somos simplemente perezosos o no le damos el primer lugar, el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. En la mañana yo les compartí a los niños en el catecismo y luego iba a abrazar a mi esposo y los niños se reían, como que les daba gusto. Y les decía, mi esposo y yo, como esposos y como familia, y estaban nuestros 3 niños, no faltamos a misa. Apenas muertos, o que nos dé el COVID. Pero la misa, por ejemplo, yo desde, ¿qué será? La verdad no me recuerdo ahorita desde cuando yo no he faltado a misa. No he faltado a misa, y se los digo con humildad, y se los digo con orgullo, y se los digo con alegría, porque para mí la misa es mi todo, mi todo. Para mí, yo no concibo ni mi vida, ni mi trabajo, ni mi matrimonio, ni mi familia. No lo concibo, no concibo nada si no está presente la Eucaristía. Y me falta mucho, como decimos, todos somos pecadores, pero para mí la misa es lo más importante. Entonces, con orgullo les puedo decir que nosotros desde que nos casamos, ya vamos a tener 14 años de casados, no hemos faltado a misa. No faltamos a misa. ¿Por qué? Porque hemos descubierto esa perla preciosa de la que les hablaba mi esposo. Es lo más importante de la Eucaristía. Porque hemos descubierto principalmente que ese es el culmen, que ahí está nuestra vida, que ahí está el sentido que le da sentido, lo que le da sentido a nuestra familia. Ahí está, ¿verdad? Entonces, por eso yo les decía esa pregunta a mis hermanos. Cuando ustedes, si realmente creen que ahí está Cristo presente, no deben de faltar a misa. Cualquier cosa la van a desplazar, mis hermanos. Cualquier cosa. Trabajo. Como les digo, únicamente por motivo de enfermedad, claro, es comprensible, ¿verdad? Pero, ¿qué desplazan ustedes por Dios, hermanos? ¿Son capaces de desplazar trabajo, diversión, un viaje, una invitación a una fiesta, un partido de fútbol? ¿Qué desplazan ustedes por la Sagrada Eucaristía, por la misa? Nosotros
la verdad desplazamos todo. Todo. ¿Por qué? Porque ahí es donde realmente estamos demostrando que Cristo es el centro de mi vida, de mi familia, de mi hogar, de mi matrimonio. Si no somos capaces de desplazar otras cosas, entonces Dios queda en segundo término. No es prioridad, como decía el Padre hoy en la misa. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Sí? Entonces, como dice la hermana, sí, estamos en proceso, estamos aprendiendo, pero eso hay que tenerlo claro. ¿Ok? Y de nuevo, ¿por qué la misa? Porque ahí está Cristo. Cristo presente. Entonces, si realmente lo creemos, eso cambia nuestra forma de pensar y de vivir. Eso afecta 100%, ¿verdad? Lo que nosotros, como dijo San Ireneo, nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía, y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. Cuando vamos a la misa, eso nos confirma, nos da fuerza también para crecer en la fe misma, ¿me entienden? Por eso es fuente y culmen. Ahí comienza y ahí es su meta también. Entonces, creemos en la Eucaristía, eso afecta toda nuestra visión del mundo y de la vida. Lo afecta mucho. Si tú sabes que la Eucaristía es un anticipo del cielo y que Cristo dijo, quien coma mi cuerpo tendrá vida eterna, entonces tú dices, wow, yo quiero tu cuerpo, Señor. Yo quiero estar contigo porque me estás prometiendo el cielo. Nada más me importa. ¿Me comprenden? Si lo crees. Si no lo crees, pues, dices, bueno, hoy ando cansado. O no, muchas personas católicos no saben esto. No saben. Y por cualquier cosa, pues, o se les olvida ir a misa, lo que sea. Pero porque a lo mejor no saben, no conocen a Cristo, ¿verdad? Por eso aquí dijimos desde el principio, tenemos que conocer nuestra fe, porque la vida eterna es que te conozcan a ti y al que enviaste, Jesucristo. Entonces tenemos que conocer esta verdad acerca de la Eucaristía. Yo les voy a poner otro ejemplo donde sí estaríamos no obligados a ir a misa. Les voy a poner otro ejemplo, porque en la misa que está Cristo Dios, Él nos enseña que seamos misericordiosos, que nuestra vida la conformemos, nuestro modo de pensar y de vivir lo conformemos a Él. Él nos enseña eso. Supongamos, yo lo escuché a un sacerdote, si tú vas de camino a misa, ¿verdad? Y te encuentras un moribundo en la calle que tuvo un accidente, no vas a decir, no, pues ahí lo dejo porque yo voy a misa, ¿verdad que no? Te tienes que detener y tienes que ayudarlo, porque ahí también está Cristo. Cristo dijo, cuando me diste de beber, era yo. Cuando me ayudaste, el prójimo, era yo. Entonces tienes que pararte ahí y ayudar al otro, y después ya buscas otra misa en otro horario, o vas al otro día o algo. ¿Me entiendes? Pero claro, cuando tú sabes que esto es el centro de tu vida, cuando tú eres consciente y sabes que es el centro, va a cambiar tu vida, la va a cambiar. Eso te va a marcar un antes y un después. Porque no es lo mismo alguien que no cree que Cristo está presente, alguien que cree y sabe y conoce que ahí está el cielo, que ahí está Dios, que ahí está Cristo. Yo quiero ir ahí con Él entonces. ¿Verdad que sí? Por eso decía San Ireneo, nuestra manera de pensar, los católicos, armoniza con la Eucaristía, y a su vez la Eucaristía confirma nuestra forma de pensar. Lo dijo defendiendo de los gnósticos en un libro muy, muy grande, muy bello, que se llama Desenmascaramiento de la falsa gnosis, de la falsa herejía de aquel tiempo, y que todavía está presente. Bueno, entonces, ¿cómo la Eucaristía afecta nuestra forma de pensar y de vivir? Creemos que esto lo enseña la Biblia y la Iglesia. Si ajustamos nuestro modo de pensar a la Eucaristía, todo irá cayendo en su justo lugar. Si ajustamos nuestro modo de pensar y vivir con la Eucaristía, todo va a ir quedando en su lugar. Bien, todo tiene un sentido maravilloso. Si tú quitas esto de la fe católica, ya quitaste el fundamento, ya quitaste la meta. ¿Cuál es la diferencia de ser católico? Vete con cualquier protestante a cantar y alabar a Dios ahí, a leer la Biblia. A veces les dan galletas saladas en lugar de, ¿me entiendes? ¿Cuál es la diferencia? Puedes ir a cualquier lado si no crees en esto, en Jesús. Pero si crees en Jesús, tú dices, yo no me voy por una galleta salada. Yo no me voy aunque allá canten bonito,
gritan bonito, se visten curioso. Yo no me voy para allá, porque aquí está Cristo, y eso no lo cambio por nada. Por nada. Los apóstoles dieron su vida por Cristo. Aquí estamos viendo un ejemplo de San Ireneo también, defendiendo la fe católica, defendiendo esto. Entonces, esa es nuestra fe católica, hermanos, y ahí se resume todo eso. Vamos a una última parte, una parte bonita, importante aquí en el catecismo. Nos está explicando algunos de los nombres con los cuales la iglesia ha hablado de la Eucaristía. Hay varias formas de llamarla a la Eucaristía, y la iglesia los ha usado durante 2000 años. No voy a comentar todos, sino los que están aquí, los principales nombres que están aquí en el catecismo, que nos enseña cómo se le llama a este milagro que es la Eucaristía, a Cristo. ¿Cuáles nombres le ha dado la iglesia? ¿Y por qué lo quiero enseñar? No nada más porque sepan cuáles nombres son. No, ese no es el punto. Eso en cualquier librito lo lees, 5 o 6 nombres y ya. No, es porque cada nombre te enseña algo de la Eucaristía. Y es como si vieras un diamante que tiene muchos cortes y muchos brillos diferentes. Y cuando tú lo vas girando, tú vas viendo con cada brillito algún aspecto, alguna faceta especial del diamante. Y mientras tú más conozcas todos los brillitos y los ángulos, vas conociendo todo el diamante y encuentras toda la belleza del diamante. Si tú nada más conoces un solo brillito, te falta mucho, ¿verdad? Pero si los vas conociendo varios, así también cuando tú conoces cómo la iglesia ha llamado a la Eucaristía, vas a aprender algo más de la Eucaristía. ¿Ok? Entonces es algo así como un diamante. Y cada nombre te va a revelar un aspecto distinto, una faceta distinta de la Eucaristía. Vamos a ver el primer nombre que se le da. El primero es Eucaristía. Y te van a preguntar a ti, ¿ustedes católicos? Eucaristía. ¿Y eso dónde está en la Biblia? La Eucaristía. Porque tú dices que recibes la Eucaristía, ¿verdad? ¿Dónde está en la Biblia? La Eucaristía. ¿Dónde está esa palabra en la Biblia? Entonces, si se encuentra la palabra, ¿verdad? Y se encuentra por qué nosotros la llamamos así, ¿verdad? Porque bueno, primero que nada, la palabra es una palabra griega, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces, es una palabra griega que está en el Nuevo Testamento, se escribió en griego. Y la palabra Eucharistesas significa acción de gracias, dar gracias. Ese es el primer nombre que le damos al cuerpo de Cristo, acción de gracias. ¿Sí? ¿Por qué le llamamos así nosotros, acción de gracias, Eucaristía? ¿Por qué le llamamos así? Porque Cristo, en Lucas 22:19, después tomó pan y dando gracias, lo partió, se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo. No dijo esto significa, no dijo esto se parece, es una metáfora, se parece, ¿cómo? Simboliza. Esto simboliza, no dijo simboliza, dijo esto es. Lo tomó y dijo, esto es, tuto extinto somamo en griego, esto es mi cuerpo. Pero antes de que lo partiera, Jesucristo dio gracias. Porque los judíos en la Pascua, antes de que partieran el pan, ellos hacían una oración, una alabanza de acción de gracias a Dios. Y Jesús estaba celebrando la Pascua con sus amigos en el segundo piso. Y en ese segundo piso, Jesús tomó el pan. Y primero hizo una alabanza de acción de gracias. Y en griego se dice que Él dio gracias, Eucaristesas, Eucaristía, Eucaristía. Por eso nosotros los católicos le llamamos acción de gracias, Eucaristía. Porque Cristo lo hizo así. Está en la Biblia, solo que hay que estudiarlo bien. Tienes que saber griego como se escribió la Biblia, porque si no, algunas traducciones pueden poner otra cosa, más o menos, pero ese es el significado. Y Cristo lo hizo porque así hacían los judíos
antes de compartir el pan, daban una alabanza, acción de gracias a Dios. Y así lo hizo el Señor también. Por eso le llamamos acción de gracias, Eucaristía. Y eso nos trae otro tema. Nosotros, ¿de qué le damos gracias a Dios? Por todo. Entonces, especialmente en la misa, especialmente ahí, la misa es una acción de gracias. Vamos más que nada a darle gracias a Dios. Lo primero, cuando lo recibimos a Él, lo primerito, yo pienso, gracias Señor. ¿Quién soy yo para que vengas a mi casa, que entres bajo mi techo? ¿Quién soy yo, Señor? No soy digno de que entres en mi casa. Sin embargo, tú has querido venir, compartir tu vida conmigo, y yo te digo gracias, Señor. Gracias por todo, especialmente primero por la Eucaristía. Te doy gracias que estás aquí conmigo. Wow, todo lo que me estás escuchando, Señor, porque estás conmigo. Gracias. Gracias porque estoy vivo, Señor. Estoy respirando. Gracias porque, como dice en la misa, nos hace dignos de servirte en tu presencia. Dice en la misa, nos haces dignos de servirte a ti en tu presencia y darte gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por eso. Gracias por el milagro de que vienes a estar conmigo. Tú, es lo primero que yo le digo al Señor. Gracias, gracias, Dios mío. No me cansaré de darte gracias. Y no solo por la Eucaristía, por la creación, también porque Él nos redimió en la cruz. Y ahorita vamos a ver un poquito más. Pero el primer nombre significa, Eucaristía, ¿qué significa? Dar gracias. ¿Por qué? Porque el mismo Señor nos enseñó. Antes de partirlo, dio gracias el Señor. Tomando el pan, dio gracias. Ese es el primer nombre que le damos. El segundo nombre es la cena del Señor. La cena. Porque el Señor se reunió con sus amigos en el segundo piso para cenar con ellos. En la última cena que tuvo con ellos fue cuando Él tomó el pan, Jesús. Dio gracias, lo partió y se los dio en la última cena. Por eso nosotros le llamamos la cena del Señor, ¿verdad? Y porque también los primeros cristianos, como San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, San Pablo les está hablando a aquellos griegos de la ciudad de Corinto, que eran cristianos conversos, ya eran cristianos, pero algunas cosas no las estaban haciendo bien en la misa. Ahorita, y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de Corintios. Pero fíjense cómo les dice San Pablo, cuando os reunís pues en común, eso ya no es comer la cena del Señor, dijo San Pablo. La cena del Señor. Porque cada uno come primero su propia cena y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. Wow, se embriagaban los corintios. Eso ya no es la cena del Señor, dijo San Pablo. Los estaba regañando ahí. Lo vamos a ver más adelante si los corintios se emborrachaban. Y Jesús les dice, eso ya no es la cena del Señor. Les está hablando de que Él así lo aprendió, es la cena del Señor, ¿ok? Etcétera. Entonces, ese nombre también nosotros se lo damos a la Eucaristía, la cena del Señor, ¿ok? Entonces ya llevamos dos nombres. Uno, Eucaristía, acción de gracias. Dos, la cena del Señor, ¿sale? Por eso el Jueves Santo, hermanos, Jueves Santo celebramos la cena del Señor, donde Él tuvo la última cena y a sus discípulos les lavó los pies. Y a sus discípulos les dio el pan de la Eucaristía y el vino de su sangre, ¿sale? Entonces se llama la cena del Señor también. También se le llama la fracción del pan. La fracción del pan, porque ya vimos ahorita un momentito, ¿verdad? Que Jesús, dando gracias, tomó el pan y lo partió, lo fraccionó, la fracción del pan. Entonces nosotros también le llamamos la fracción del pan, pero lo llamamos también porque así le llamaban los primeritos cristianos, los primeros que están aquí en la escritura, en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, donde ellos estaban reunidos en el día de Pentecostés,
50 días después de la Pascua, reunidos los apóstoles en un segundo piso también, estaban junto con María. Estaban los apóstoles junto con María y estaban rezando, haciendo oración. Y en ese día de Pentecostés vino sobre ellos la fuerza y la presencia del Espíritu Santo, quien se apareció en forma de lenguas de fuego y se posó sobre los apóstoles y María, y todos empezaron a hablar en lenguas. Y cuando terminaron de haber hecho esa oración y cuando recibieron al Espíritu Santo junto con María, Pedro se levantó y Pedro, el apóstol, dio la primera homilía, una gran homilía que dio San Pedro. Y San Pedro les habló, mira, préstamela. Donde dice 42. Si quieres leer desde un poquito antes, pero a ver dónde está. Ok, dice, ¿de qué creen que habló Pedro, hermanos? ¿De qué creen que les habló Pedro en esa primera homilía a los cristianos que estaban ahí reunidos, que venían de muchos lugares, porque era la fiesta de Pentecostés? Y Pedro les empezó a hablar a todos ellos, a todos esos judíos, en una gran homilía, donde dice que aquel día todos acogieron la palabra de Pedro y se les unieron unas 3,000 almas. Yo creo que fue una homilía muy buena, ¿no? Porque se unieron unas 3,000 almas. Esa fue la primera comunidad de católicos, de cristianos. Cuando Pedro dio la homilía, 3,000 almas se unieron a la iglesia. Entonces, ¿de qué les habló Pedro? Pedro les habló del querigma, el primer anuncio, que significa: Cristo murió en la cruz por ti y dio su vida por ti. Cristo te ama. Él ha muerto por ti en la cruz para salvarte de tus pecados. De eso les habló Pedro. Y se convirtieron 3,000 cristianos. Se hicieron cristianos. ¿Y de qué creen que fue lo que hicieron enseguida de haberse convertido? ¿Qué? ¿Se bautizaron? Muy bien. ¿Qué más? Acudían asiduamente. Asiduamente, ¿qué significa esa palabra? Constantemente. Eran asiduos, eran constantes, estaban ahí, no perdían tiempo. Querían ir ahí con ellos. Acudían asiduamente a la enseñanza ¿de quién? A la enseñanza, al catecismo. Iban al catecismo y a escuchar la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Pero iban asiduamente, eran constantes, eran deseosos de estar ahí, eran presurosos de estar ahí. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraterna y a la fracción del pan y a las oraciones. Ellos iban a misa, los primeros cristianos, y le llamaban la fracción del pan. Ese es el otro nombre que se le da a la Eucaristía, porque los primeros cristianos, luego de que escucharon a Pedro en su homilía, se convirtieron 3,000, y después, ¿qué hicieron? Acudían constantemente a la enseñanza de los apóstoles, al catecismo y a la misa, a la fracción del pan. Entonces, ese es otro de los nombres que le damos los católicos a la Eucaristía y a la misa, la fracción del pan. ¿Sale? Vamos al siguiente. ¿Una pregunta o algo? ¿No? Bueno, ya casi terminamos. Mire, el pan partido es el cuerpo del Señor. El mismo cuerpo entregado en el sacrificio de la cruz para la salvación de los hombres. Entonces, ese pan que Cristo partió, la fracción del pan, el pan que él partió en la última cena, les dijo: esto es mi cuerpo. Porque ese cuerpo iba a ser crucificado en la cruz, él lo sabía. Por eso ese pan fue fragmentado también. Por eso en la misa, fíjense ustedes, pongan atención cuando está el sacerdote, ¿qué es lo que hace con el pan? Lo parte, ¿verdad que sí? Todo el tiempo, eso nunca falta. ¿Por qué? ¿Por qué lo parte? Porque así lo hizo Jesús, y porque los primeros cristianos le llamaban la fracción del pan, y porque ellos sabían, los primeros cristianos, que eso simbolizaba a Cristo en la cruz, el sacrificio de Cristo, porque también Cristo murió ahí en la cruz, su cuerpo fue partido, fue muerto ahí Jesús.
Entonces cuando ustedes vean que el sacerdote parte el pan, ese es el momento en que Cristo está crucificado ahí en la cruz, cuando su cuerpo también es crucificado. ¿Me entienden? Eso significa en ese momento en la misa. Cristo está ahí realmente en el Calvario y nosotros estamos delante de Él. Lo vamos a ver más adelante. Por eso le decimos el Cordero de Dios, inmolado, sacrificado en la cruz, porque su cuerpo fue sacrificado en la cruz. Por eso dice el pan fue fraccionado. Es un sacrificio, ¿ok? Bueno, entonces de ahí ya vamos a terminar, nos faltan 2 y ya terminamos. El otro nombre que le vamos a dar a la Eucaristía es el nombre de memorial, porque en Lucas 22:19 tomó luego pan y dadas las gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros, haced esto en recuerdo mío, dijo Jesús. ¿Sí? Haced esto en memoria mía. Por eso a la misa, a la Eucaristía, también le llamamos el memorial, el recuerdo. La palabra griega es anamnesis, recuerdo. Pero esta palabra, la palabra recuerdo, no solamente significa, Jesús les dijo: hey, ahí se acuerden de mí, por favor, ¿sí? Acuérdense de mí, por favor, porque ya me voy a ir. No, Él sabía que era la última cena con sus amigos, que iba a morir en la cruz al día siguiente. Jesús sabía, enseguida iba a morir. Entonces Jesús les digo, en memoria mía, porque significa que Él iba a estar presente ahí. No era nada más un acordarse de Jesús, sino que es una presencia de Jesús. Les voy a poner un ejemplo en la misma escritura. Por ejemplo, los judíos, cuando ellos celebraban la Pascua, ¿verdad? Ellos sacrificaban podía ser un cordero, o partían pan también, los judíos, pan ácimo, ¿ok? Pero ellos cuando celebraban cada año la Pascua, no era solamente acordarse de algo, sino cuando lo celebraban, estaban realmente conmemorando, trayendo al presente cuando ellos fueron liberados del pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto. No era nada más acordarse, sino era un hacer presente. Les voy a poner otro ejemplo. Ya terminamos con esto. Por ejemplo, cuando una pareja, por ejemplo, nosotros cumplimos 25 años de casados, vamos a decir, hacemos una renovación de votos matrimoniales y vamos a la iglesia, y no nada más estamos recordando el día de nuestra boda, porque cuando tú recuerdas puedes poner nomás el video y ves la boda y ya te acordaste. No, cuando estás renovando los votos, estás haciendo presente el momento y estás renovando la entrega y los votos del matrimonio. No nada más estás acordándote de algo, sino que lo haces presente ahí. Entonces, igualmente cuando nosotros llamamos a la misa al memorial, que Cristo dijo: hagan esto, haced esto en memoria mía, ese memorial significa que está presente Jesucristo con nosotros, y por lo tanto en cada misa nosotros estamos presentes en la última cena con el Señor. ¿Sí? En cada misa, cuando el sacerdote dice las palabras de la consagración, nosotros estamos ahí presentes en el segundo piso, en el cenáculo, junto con los apóstoles, y Jesús está realmente ahí con nosotros. No es nada más me acuerdo de Jesús, no, es una presencia de Jesús. ¿Sale? Entonces hasta aquí nos vamos a quedar nosotros con ese nombre memorial, ¿verdad? A la siguiente semana, Dios mediante, vamos a hablar acerca de cómo está la Eucaristía prefigurada, cómo está presente desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis. Si tú eres nuestra vida.